Terremotos, tsunamis, inundaciones, sequías, heladas. Estos fenómenos causan cada año a nivel de nuestro planeta miles y miles de millones de dólares en pérdidas de infraestructura y también cada año mueren miles de personas por los desastres que se asocian a estos fenómenos. El Perú no está al margen de estos fenómenos naturales. Cada año suceden temblores, hay veces terremotos, inundaciones. En este momento asistimos a los titulares de los periódicos: desastre en Chanchamayo, inundaciones en el Huallaga, el río Mayo se salió de su cauce, y cada rato aparecen en esta época de verano los titulares. Esto causa enormes pérdidas económicas al país y los desastres asociados entorpecen el desarrollo social y económico en muchas regiones del Perú. En este programa precisamente queremos ver cómo se producen y cómo los podemos mitigar para que el Perú sea un país más seguro en el futuro. Los efectos a nivel mundial de fenómenos naturales como terremotos, tormentas tropicales, tsunamis e inundaciones han sido desastrosos. Las 3/4 partes de la población mundial vive en zonas que han sido azotadas al menos una vez por estos fenómenos y viven expuestos a ellos. Se estima que cada día en distintas partes del mundo mueren más de 184 personas como consecuencia de estos desastres. La situación de nuestro país no es ajena a esta realidad. Los desastres que han provocado estos fenómenos naturales a lo largo de la historia en nuestro país han sido terribles y la amenaza permanece debido a diversos factores. El Perú está situado dentro de lo que llamamos el anillo de fuego del Pacífico. Esto nos involucra que estemos sujetos a una serie de fenómenos climáticos que, unido a la ubicación del Perú en una zona tropical o subtropical, implica mucha presencia de humedad y de lluvias. Y si esto fuera poco, tenemos la famosa falla de Nazca, y como los Andes todavía están en formación, hay volcanes y hay problemas. Entonces todo esto tenemos en consecuencia sismos, fenómenos climatológicos, hidrometeorológicos, como aluviones, lluvias intensas, granizadas, o por oposición sequías, y también efectos secundarios como huaicos o avalanchas. La corteza de nuestro planeta está dividida por placas dispuestas a manera de paños en una pelota de fútbol. Las costuras de estos paños vendrían a ser las fallas geológicas, y es donde por lo general se originan los temblores. Son miles los temblores registrados en el mundo a cada instante debido a esta interacción de las placas. Frente a las costas de nuestro país se encuentra la falla de Nazca, en la cual la placa de Nazca se introduce debajo de la plataforma continental y su interacción genera los movimientos sísmicos en esta parte del mundo. Por otro lado, tenemos las corrientes marinas que recorren nuestro océano. Tenemos principalmente a la corriente de Humboldt, que viaja de sur a norte y se caracteriza por ser fría, la cual se ve debilitada por el fenómeno del Niño. Este fenómeno, con repercusiones a nivel mundial y no solo regional, consiste en el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico ecuatorial, ocasionando una serie de precipitaciones en toda esta región de nuestro océano, provocando por un lado huaicos y por otro lado sequías. Finalmente, nuestra atmósfera es una combinación de varios gases, entre ellos el CO2 y el ozono.
El CO2 permite que la temperatura del planeta se mantenga al impedir que el calor regrese al espacio exterior, provocando el llamado efecto invernadero. Por otro lado, el ozono forma una barrera protectora que no deja pasar los peligrosos rayos ultravioleta muy dañinos para nuestra salud. Sin embargo, el aumento de gases contaminantes provoca que la Tierra se sobrecaliente, ocasionando que nuestros glaciares se derritan y el nivel del mar aumente, pudiendo provocar inundaciones, y que la capa de ozono deje pasar radiaciones solares dañinas. Los fenómenos naturales que han ocurrido en el país han tenido impactos muy importantes, como la pérdida de muchas vidas humanas y también enormes impactos en la infraestructura de carreteras y de otro tipo. Esto precisamente ha ocasionado que los fondos económicos destinados para el desarrollo de las diversas regiones del país han tenido que ser transferidos para resarcir los daños que han producido precisamente esos desastres. Y esto ha detenido el crecimiento económico en varias partes del país. Recordemos los terremotos ocurridos como el del año 1746, que hizo que Lima quedara destruida, o el tsunami que arrasó el Callao en esa misma ocasión, o el terremoto de Ancash el 31 de mayo de 1970, considerado el peor desastre humano del hemisferio occidental del siglo XX, en el cual murieron más de 67,000 personas. Y los efectos del fenómeno del Niño, que en los años 1982 y 83 dejó pérdidas materiales equivalentes al 6,2% del PBI debido a las intensas lluvias y sequías que acabaron con grandes áreas de terrenos agrícolas, pérdida de viviendas y muerte de ganado. El movimiento de las placas geológicas, la presencia de corrientes marinas y los cambios climáticos son, como su nombre lo indica, sucesos naturales, es decir, son parte de la intensa actividad del planeta que hace posible la vida en el mismo. Los movimientos de las placas han permitido la formación de continentes y son consecuencia de la disipación del calor en el núcleo del planeta. Las corrientes marinas producen una adecuada temperatura en regiones donde circulan y especialmente las corrientes frías permiten que los nutrientes afloren, provocando el aumento de la fauna marina. Las lluvias hacen que haya agua en los ríos y valles, permitiendo la agricultura y la ganadería. Además, el efecto invernadero permite mantener la temperatura del planeta. Los terremotos, las inundaciones y los aluviones que provocan estos fenómenos son naturales. Lo que de ninguna manera es natural son los desastres, es decir, cuando estos fenómenos comprometen vidas humanas e infraestructura hecha por el hombre. Si un gran terremoto sucediese en una zona totalmente deshabitada, no es un desastre. Igualmente, una enorme inundación en una zona totalmente despoblada de la Amazonía tampoco es un desastre porque no compromete ni vidas humanas ni infraestructura. Por eso el gran problema son los desastres provocados. Veamos en el próximo bloque en qué consiste. Cada año la prensa internacional y nacional reporta diversos desastres que afectan a nuestro planeta y a nuestro país. Terremotos, tsunamis, inundaciones, heladas, sequías y muchos otros tipos. Estos son precisamente procesos naturales en la corteza terrestre que van moldeando el paisaje. Esto ha sucedido así por millones de años y mucho antes de que apareciera la especie humana. Estos procesos no son necesariamente desastrosos o catastróficos si no afectan vidas humanas e infraestructura. También hay desastres que son provocados o acrecentados por las actividades humanas, como es la deforestación de los bosques en laderas empinadas, la ubicación de poblados y de infraestructura en zonas extremadamente peligrosas y también la contaminación y varios otros. Veamos cómo las actividades humanas pueden provocar desastres
por ubicarse en zonas peligrosas. El más grave problema que tenemos en el país es que las ciudades crecen y densifican en base a invasiones sin ningún criterio técnico. Por ejemplo, ubican sus viviendas en zonas de inundación, son los anchos adicionales que tienen los ríos para expandirse cuando llueve mucho o la nieve se derrite muy rápido. Y un caso trágico es lo que ocurrió en Ranraírca. Ranraírca estaba ubicado, porque ya desapareció, en la quebrada que servía de drenaje natural al Huascarán. Desapareció en el año 62 y el rebose enterró Yungay. Los desastres los provoca el mismo hombre. Uno de los factores de vulnerabilidad que causa desastres es el mal manejo del territorio. El incremento de la población y su concentración en algunas ciudades produce improvisados procesos de urbanización en zonas de riesgo, y eso provoca que un terremoto o una inundación ocasione pérdidas en vidas humanas y en la infraestructura. Y la pregunta es, si erupcionara el Misti, ¿qué pasaría? ¿Cuánta gente moriría? ¿Cuáles serían los daños físicos? ¿No? ¿Es este lugar vulnerable o no lo es? Que erupcione un volcán en una isla desierta no pasa nada, pero si erupciona el Misti, ¿no?, con una ciudad de 1 millón de habitantes alrededor, el daño es tremendo. Entonces, en este caso está, por un lado, la naturaleza que decide si va a hacer erupcionar al Misti, y por otro lado está el hombre que ha construido una ciudad a los pies del volcán. El territorio nacional está compuesto por zonas de bajo riesgo, como son los suelos firmes y secos, y zonas de alto riesgo, como son los suelos inestables y húmedos, o con peligro de ser inundados, como los drenajes de las montañas que transportan el agua de las lluvias o los deshielos. En las zonas de alto riesgo no se puede construir ciudades, carreteras ni otra infraestructura de importancia, porque se corre el riesgo que ante un fenómeno natural extremo sea destruido, ocasionando importantes pérdidas. Es cuando ponemos un alimento como la mayonesa en la cocina, pero no nos fijamos que al colocarlo cerca de la ventana, cuando el sol le da directamente, puede malograrlo. Lo mismo ocurre con nuestro país. El hombre debe aceptar que está conviviendo con una naturaleza que tiene sus propias leyes de funcionamiento y contra las cuales no puede atentar, pues el riesgo que corre es el de quedar él mismo dañado. Además, esta equivocada relación entre el hombre y la naturaleza se expresa en el aumento de la frecuencia y severidad de los fenómenos, e incluso puede dar origen a desastres naturales que antes no existían. Por ejemplo, los bosques y los ríos proveen una serie de servicios a la población, ya que además de proporcionar el agua, permiten controlar las inundaciones, los deslizamientos y la erosión, moderan el clima y purifican el aire al absorber el dióxido de carbono y otros gases contaminantes. La destrucción de nuestros recursos forestales provoca la erosión de los suelos, ya que sin cobertura vegetal, estos quedan expuestos y son lavados por las lluvias, perdiendo su fertilidad y ocasionando deslizamientos y huaicos. Con menos bosques también se reduce la cantidad de agua debido a que no se da el efecto esponja que los bosques tienen al almacenar el agua. El efecto esponja hace que las plantas retengan el agua de las lluvias, permiten su almacenamiento en el suelo y la vayan soltando poco a poco. La deforestación provoca que desaparezca este efecto esponja. Las aguas de lluvia escurran por las laderas y las lluvias provocan el llamado lavado de los suelos. La fertilidad de los suelos, que a la naturaleza le tomó siglos en formar, se pierden con la erosión y las pérdidas pueden ser irreversibles. Como tú dices, desastres en el Perú se asocia con El Niño, con en el norte, con sismo en el sur. Pero muy poca gente habla
sobre las consecuencias, por ejemplo, de la tala, consecuencias de malas prácticas agrícolas, consecuencias de construcción de carreteras en zonas de una ecología frágil. No se toma en cuenta las consecuencias, porque las consecuencias son lentas, no son visibles en el momento, pero a lo largo el efecto es mucho más nefasto que esos desastres de corta duración. Porque una erosión, una vez comenzado, eso se masifica. También tenemos desastres a los cuales contribuye el hombre. Por ejemplo, en los cauces de los ríos, que si de por sí arrastran sedimentos, pero si a estos sedimentos naturales que hay que limpiar después de cada periodo de lluvia para que el cauce del río se mantenga limpio y las aguas puedan discurrir en su ida hacia el lugar de desembocadura normalmente, pero si la gente arroja basura, o lo que es más grave, arrojan desmonte, que he visto en muchos lugares del país en recorrido, esto contribuye a acelerar el proceso de colmatación y a poner en riesgo a todas las poblaciones que estén en la ribera de los ríos o también la zona de cultivo que generalmente se instalan cerca de los ríos, porque los desbordes van a ser muy frecuentes y muy fáciles de producir. Si es que se vierten basura en los ríos, como el caso del Rímac mismo, o en el caso del Mantaro, o en todos los ríos, si ustedes visitan ciudades peruanas, nosotros hemos visitado más de 100, es una pena ver que a la orilla de los ríos hay material, restos orgánicos que contaminan la ciudad y la hacen inhabitable. Por otra parte, bolsas de plástico que no se deterioran, permanecen mucho tiempo y están generando, por ejemplo, problemas en la hidroeléctrica del Mantaro y en muchos sitios. Por último, existen los llamados peligros tecnológicos que están relacionados con los procesos de modernización e industrialización. La producción de elementos contaminantes como los gases que salen de las chimeneas de las fábricas y de los tubos de escape de los vehículos motorizados y el derrame de desechos tóxicos están ocasionando irreparables daños al ambiente. Los fenómenos se están incrementando en nuestro planeta y la intensidad de los mismos también. En el caso del Perú, en la última década, las emergencias por peligros naturales se incrementaron más de 6 veces. El 72% de ellas fueron de origen climático. Un punto importante es que todos sabemos que los desastres normalmente afectan más a los pobres. Y esta situación, si uno toma, por ejemplo, las regiones rurales, muchas veces los pobres tienen sus campos en las laderas. Los pobres tienen muchas veces también sus casas en puntos, en los cauces de los ríos, también en pendientes muy fuertes. Es decir, ellos viven una vulnerabilidad que es mucho más alta que viven personas con un nivel de ingresos más altos. Es decir, los peligros y las amenazas tienen una acción mucho más directa y mucho más nefasta a la población de menos recursos que de más recursos. Y eso se ve a nivel de las ciudades, se ve a nivel del campo, en los campos que tienen, etc. Los gastos ocasionados por los desastres provocados son enormes para el Estado y también para las poblaciones locales, en especial para aquellas que son los más marginados, como son los pobres. Las familias pobres cuyos ingresos apenas les alcanzan para comer tienen que destinar sus fondos para medicinas y para resarcir los daños que han sufrido con los desastres. De igual manera, el Estado tiene que usar los fondos destinados para obras públicas y para los programas de alivio a la pobreza
para resarcir los daños en infraestructura que se han sufrido con los desastres provocados. Por eso tenemos que tener más conciencia respecto a estos desastres provocados y tomar las medidas correctivas. Un buen ejemplo de esta situación es la región Piura en el norte del país. Todos los años, los deslizamientos, los huaicos y las inundaciones ocasionan desastres en nuestro país, en gran parte provocados por las actividades humanas, como son la tala de bosques, la erosión de los suelos y también la ubicación de poblados y carreteras en zonas de peligro. Estas actividades humanas están provocando desastres, están incrementando los daños que producen los fenómenos naturales. Y un buen ejemplo de esto es lo que está sucediendo en Piura, un departamento en el norte del país. El departamento de Piura, ubicado al norte del territorio peruano, posee una variada diversidad ecológica. Cuenta con 5 ecorregiones de las 11 existentes en el Perú, lo que le permite tener una variedad de suelos que van desde los más secos hasta los más húmedos. Además cuenta con un importante potencial agropecuario que permite producir durante todo el año productos que no se pueden producir de la misma manera en otras partes del mundo, como la caña de azúcar, el algodón, los bananos, los langostinos y varios otros. Pero todas estas potencialidades están en peligro y hasta pueden desaparecer por la falta de prevención de los mismos pobladores. Piura es una ciudad que de alguna manera se ha visto involucrada durante muchos años con diferentes eventos, principalmente lo que es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño ha sido de alguna manera un evento que nos ha maltratado mucho en años anteriores. En Morropón también se manifiestan sequías prolongadas, ¿sí? Entonces, el fenómeno extremo que ocasiona daño es la sequía prolongada. Si nosotros tenemos un periodo prolongado de sequía, aquí en Morropón se están dejando de cultivar 1.300 hectáreas de arroz solamente, ¿sí? De arroz, que es el cultivo más importante. Es otro problema, ¿no? La degradación de los suelos, ¿no? Aparte de que los empobrece, saliniza los suelos, ¿no? por la cantidad de agua que se le incorpora, ¿no? Y se ha detectado que un agricultor utiliza hasta 50.000 metros cúbicos de agua, lo cual es mucho. Lo que necesita el arroz son solo 18.000, ¿no? Y estamos casi triplicando. El agricultor triplica el uso de agua, ¿no? Eso produce una salinización del suelo, ¿no? Lo envejece, lo degrada. Y si uno tiene el problema de tala, y tala ilegal o tala indiscriminada, ¿qué pasa es, en esta región uno produce una erosión que tiene como consecuencia que el agua que bajo bosque infiltra unos 80-90% en el suelo, después de talar sin bosque hay un escurrimiento de esos 90% o más hacia los ríos. Hay las inundaciones. Entonces, para mí, esas son consecuencias de que el ordenamiento territorial, no se ha hecho y no se ha vivido. En nuestro país, Piura es el centro del impacto del fenómeno del Niño. Por eso ocurren en esta zona fenómenos que varían en intensidad, como inundaciones, huaicos y sequías. Además, es posible también la presencia de movimientos sísmicos debido a nuestra ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico. A pesar de esto, la gente continúa generando condiciones de desastre en sus localidades. Construye sus casas y desarrolla sus actividades de producción en zonas que no son aptas ni para vivir ni para trabajar, ocasionando un crecimiento urbano y rural desordenado y en muchos casos sobreexplotando sus recursos. Además, contribuye con la erosión de la tierra debido a la tala indiscriminada de los bosques en las partes altas, ocasionando que los suelos queden expuestos y no retengan la humedad. Y por si fuera poco, el mal uso del agua, siendo esto un recurso escaso en esta parte del Perú, aumenta el peligro de que las sequías sean más intensas. Esta región
ya ha experimentado estos desastres en el pasado. Esta irresponsable actitud, sumada a una larga lista de causales de desastre, aumenta la vulnerabilidad de la población y a la larga podría incrementar en número e intensidad estos fenómenos, ocasionando pérdidas humanas, pérdida del ganado y de los cultivos, empobrecimiento de la tierra, interrupción de caminos de acceso y la caída de las casas debido a las lluvias, entre otras graves consecuencias. Dios siempre perdona. Los seres humanos de vez en cuando, la naturaleza nunca perdona. Este adagio tiene una enorme actualidad cuando vemos la irresponsable relación de los seres humanos con su entorno, creando situaciones de peligro para incrementar los desastres en el futuro. Por eso, en el caso de Piura y en todo el país, no solamente debemos tomar medidas para reducir los desastres, sino también prevenir situaciones para no crear nuevos desastres a futuro. Felizmente en Piura se están iniciando acciones de reforestación, ordenamiento del territorio y cuidado del ambiente. Y esto gracias a instituciones especializadas como el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de la GTZ y de la región Piura. Estas acciones permitirán reducir los desastres de un fenómeno natural extremo y también prevenir mayores desastres en el futuro. El aumento en número e intensidad de los desastres en la costa norte y también en todo el Perú está provocando que ingentes recursos económicos destinados al desarrollo nacional se estén derivando para apoyar acciones de asistencia humanitaria, de emergencia y de reconstrucción de la infraestructura dañada. Y lo interesante para nosotros es, comenzó toda nuestra actividad como, ya he dicho, ayuda de emergencia, pero todos nosotros sabemos, y en esta época todavía no era evidente, que ayuda en emergencia en muy pocos casos es ayuda al desarrollo. Es una ayuda que a corto plazo ayuda a los damnificados, pero a largo plazo no entra en un concepto de desarrollo de una región. Y para la cooperación alemana, aprendiendo de esta ayuda de emergencia, se ha transformado, es un enfoque de prevención, pero incluyendo este enfoque de prevención en una estrategia de desarrollo rural sostenible. Y para nosotros es la única manera de trabajar este tema de gestión de riesgo. Ante la presencia constante de fenómenos naturales intensos, existen dos tipos de medidas. Las que se toman con 1 o 2 meses de anticipación y están dirigidas a mitigar los efectos de un fenómeno natural intenso, esperando que los estragos sean menores. Y las medidas de prevención, dirigidas a evitar que estos mismos fenómenos afecten a la población provocando desastres. Porque generalmente hemos visto el tema de los desastres solamente en las fases de preparación, es decir, solamente nos preocupa cuando ya nos viene el evento. Un ejemplo concreto es ahora el Niño. Estamos diciendo, hay que hacer inversiones en prevención, pero en 3 meses no se hace prevención. En 3 meses lo máximo que haces es acciones para reducir el impacto que ya lo tienes encima. Entonces, si queremos hablar de una prevención, pues tenemos que hablar de un proceso de planificación del desarrollo que reduzca vulnerabilidad o que no la genere, porque ese es el otro problema. En este estante vamos a poner objetos de vidrio. Estamos en Lima, en una zona altamente sísmica. En cualquier momento puede haber un temblor intenso o hasta un terremoto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué será más barato? ¿Poner aquí un hilo de pescar? ¿O comprar un adorno nuevo?
Lo mismo sucede con los desastres. Según las estimaciones de organismos internacionales, $1 invertido en prevención evita gastar hasta $7 en respuesta humanitaria y reconstrucción de infraestructura. Los gastos en medidas de contingencia y reparación de daños, que no dejan de ser paños de agua tibia ante una situación de desastre, son gastos poco útiles que se pueden evitar gracias a la incorporación de la prevención en nuestra cultura. Ya que estas medidas a corto plazo con el tiempo no ayudan al desarrollo del país, lo que se intenta es que nuestra cultura incluya la prevención, pero de la mano con programas de desarrollo en las comunidades con riesgo de sufrir desastres. Así lo han entendido entidades como la GTZ a través del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, que ya están trabajando hombro a hombro con la población, las autoridades y otras agrupaciones especializadas, implementando importantes medidas desde todos los campos para evitar los desastres. Una de las medidas para el desarrollo que ya se están implementando es el caso específico de Morropón, a través de un trabajo en conjunto con las comunidades. Es la planificación para el desarrollo del distrito, pero teniendo como una de sus principales herramientas las nociones de gestión o manejo de riesgos. Así se han dado cuenta de las debilidades del área y ya están realizando obras para reducir los impactos de los fenómenos naturales intensos. Hoy ya gozan de algunos beneficios que todo esto trae. Por ejemplo, con la siembra de productos alternativos al arroz, que utiliza demasiada agua y que en épocas de sequía se debe evitar, o la implementación de canales de riego que ayudan tanto en épocas de sequía como de inundaciones, o la reducción de gastos con el uso de la electricidad para el riego, teniendo nuevamente como lección que siempre detrás de una debilidad existe una potencialidad. Dice una frase, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Tuvimos, como le dije anteriormente, unos años de sequía, 3 años de sequía. Entonces esta sequía nos permitió desde la municipalidad ver que habían cultivos alternativos que podían sembrarse en años secos. Y en ese sentido se apostó por el cultivo del frijol de palo, que tenía también ya un mercado seguro, tenía mercado, y que podía ser una gran alternativa. Y desde la municipalidad, el señor alcalde y un técnico de acá de la zona comenzaron a impulsar la siembra de este cultivo. En el caso de la parte productiva, por ejemplo, elaboramos un proyecto que fue el encauzamiento y defensa de la bocatoma del canal Piedra el Toro, que es un proyecto que cumple doble función, porque se hizo un barraje para captar las aguas, que tenemos que elevarlas al canal para irrigar estas 500 hectáreas, ¿no? Y ahí es un canal que es el río, por ejemplo, viene la abundancia de agua. En periodos copiosos el agua pasa normalmente sin afectar la infraestructura, como de igual forma cuando ya hay poca cantidad de agua en época de sequía, se le pone sus tapas y se almacena el agua para que pueda subir el nivel en el barraje y entra al canal, ¿no? Acá en el distrito de Morropón, para poder reducir el riesgo frente a sequía, se han implementado o se han rehabilitado y electrificado 8 pozos tubulares. Rehabilitar y electrificar 8 pozos tubulares ha significado un gasto de 1.200.000 soles. ¿Sí? 1.200.000 soles en toda la zona agrícola. Ahí tenemos un promedio de 700 a 800 hectáreas que ahora se están trabajando con leguminosa de grano. ¿Sí? Esas 700 u 800 hectáreas de leguminosa de grano significa una dinámica económica que nos permite mover 4 millones de soles. ¿Sí? 4 millones de soles en una sola campaña, versus 1.200.000 soles que se invierten en electrificar y en rehabilitar esos pozos. Eso significa que hay una rentabilidad económica, y no solamente económica, diríamos también rentabilidad social y política, porque la generación de empleo que se produce en esa época y bajo estas condiciones de sequía permite de que el gobierno local políticamente también pueda tener rentabilidad. Y ya que la capacitación y formación de profesionales es fundamental en la prevención de desastres, ya se están iniciando programas de especialización
en la gestión del riesgo, como es el caso de la Universidad Nacional de Piura, con el apoyo de la cooperación alemana GTZ y el gobierno regional. La Universidad Nacional de Piura es la única universidad en el país que dicta una maestría en gestión del riesgo. De eso estamos nosotros muy orgullosos y la verdad es que queremos ser un ejemplo para que otras universidades en el país también fomenten lo que es el uso de la variable gestión del riesgo, ¿no? Porque esto con toda seguridad va a ayudar a que los desastres en nuestro país no sucedan y que podamos disminuir nuestras vulnerabilidades y por lo tanto eliminar lo que es el riesgo ante la presencia de un evento natural que con seguridad no va a dejar de presentarse en los próximos años. Estas acciones que se realizan en Piura también sirven de ejemplo para las otras regiones del país. El invertir en una cultura de prevención de desastres trae enormes ventajas. Primero, ahorra ingentes sumas al Estado en reconstruir la infraestructura destruida, pero también ahorra vidas humanas. Y recordemos siempre, estas acciones inteligentes solo las hacen personas inteligentes. De los fenómenos naturales que afectan a nuestro país, la naturaleza nos da valiosas enseñanzas. Una de las lecciones que podemos obtener es que el mismo hombre genera desastres por hacer mal uso de los recursos naturales. Pero lo que el hombre hizo mal ayer, la naturaleza nos da la posibilidad de remediarlo hoy. Solucionando el problema del mal uso de los recursos que provoca la erosión de las tierras, evitando la mala ubicación de la población que construye sus viviendas y otras infraestructuras de importancia en zonas de peligro, y sobre todo, creando las condiciones económicas que permitan satisfacer las necesidades humanas, superando los problemas de desempleo y subempleo, el bajo nivel de educación y la falta de tecnificación de la producción, lograremos controlar las causas de la vulnerabilidad de los pueblos, permitiendo el desarrollo sostenible de las regiones, logrando que nuestro país sea un lugar seguro para vivir. Lo importante aquí es el volumen de pérdidas que estamos teniendo. Por ejemplo, el fenómeno del Niño 97-98 para toda la región andina significó 7.600 millones de dólares en pérdidas, de los cuales 3.500 millones ya eran de Perú, es decir, el 50% de la pérdida registrada por datos de la CEPAL y de la CAF corresponden al país de Perú. Y si seguimos chequeando la estadística, 350 millones, es decir, 10% de la pérdida que hubo en Perú, es de esta región, de la región Piura. ¿Pero por qué la perdiste? Generalmente, las variables que intervienen en esta reducción de vulnerabilidades, que la pierde por estar expuesto al evento, es decir, estar mal ubicado, es un tema de localización. Si solamente influimos sobre una discusión para hacer una buena localización de la inversión, estamos reduciendo enormemente eso. Afortunadamente ya se están tomando las medidas necesarias para alcanzar este desarrollo en las regiones a partir de la prevención de los desastres. Tenemos el caso de Piura, que no es el único en nuestro país y que ya está sirviendo de ejemplo para que otras regiones también eviten ser víctimas de los desastres. Por eso nosotros creemos, uno tiene a través de una planificación al desarrollo rural, si reducimos los riesgos, esas catástrofes pierden también sus amenazas. Y creo que es el único camino también en una lógica económica de pensar y de ganar no solo en términos de economía, sino también en términos de desarrollo. Porque si yo entro a través de una inversión en una cuenca, no solo es prevenir, sino también es desarrollar. Entonces creo que este enfoque de desarrollo es que debería regir todo
esta gestión de riesgo. Como vemos, son muchas las ventajas de la formación de una cultura de la prevención de desastres en el país. Aprovecharíamos mejor el potencial productivo de nuestros recursos naturales y evitaríamos terribles pérdidas de vidas humanas y de infraestructura, así como de grandes sumas de dinero que se gastan en medidas de contención y programas de emergencia, recursos económicos que podrían destinarse al aumento de los sueldos de policías y maestros y al impulso de políticas de lucha contra la pobreza. Así lo ha entendido el mundo entero cuando en el año 2002 en Sudáfrica se reunieron 190 países convocados por la ONU en la Cumbre del Desarrollo Sostenible y se pusieron de acuerdo para implementar en el planeta Tierra un desarrollo económico y social respetando el uso racional de los recursos naturales y reduciendo los impactos negativos de las actividades humanas sobre nuestro ambiente. En nuestro país también existen otras entidades que ya están trabajando en la prevención de desastres de la mano con la población y las autoridades regionales y municipales. El Sistema Nacional de Defensa Civil, cuyo elemento rector justamente es el Instituto de Defensa Civil, del cual jefaturo. Esto, ¿de dónde nace así como una cultura de prevención, como un afán de prever y de evitar daños? Justamente después del terremoto de Huaraz. El año de 1972, 2 años después del terremoto, se vio la necesidad de crear una institución que pudiera hacer la prevención para evitar tantos daños como los que hubo en Huaraz. Al respecto, el INDECI está bien desarrollando con mucho éxito un programa llamado Ciudades Sostenibles, que implica este programa elaborar mapas de peligros y otros mapas anexos que puesto en manos de las autoridades les permite saber exactamente en qué lugares pueden ubicarse los asentamientos humanos y en qué lugares no. A manera de ejemplo, bueno, trabajamos con INDECI. Nosotros le proporcionamos la información en aquellos campos que nosotros somos competentes. Y muchos de los desastres son de naturaleza geofísica. Están terremotos, están volcanes, están tsunamis, están elementos climáticos extremos producidos ya sea por el Niño, trabajamos también en el Niño, o por el cambio global. Por más esfuerzos de los especialistas y de las autoridades en promover una cultura que incorpore la prevención de desastres y de gestionar programas de desarrollo, nada sería posible si no se lograra la participación de la población. Solo un cambio de actitud en el uso de nuestros recursos logrará que se haga realidad el desarrollo de nuestro país sin desastres que lo detengan. Yo creo que el Perú no se va a levantar solamente con la plata que nos ponga el Estado, la plata que nos ponga la cooperación, sino va a depender del cambio de actitud como nosotros, y los moderadores han entendido bien lo que significa desarrollo económico local y que tengamos que aplicar todas estas herramientas que las tenemos como básicas y fundamentales para lo que significa el desarrollo. Hoy en día, y en el Perú ya se ve esto, se está convencido de que la prevención paga, ¿no? La prevención es una inversión. Un desarrollo sostenible sí es posible en el Perú, mejorando la calidad de vida, pero también mejorando nuestra relación con el ambiente y con los recursos naturales. Desastres como el terremoto de Huaraz de 1970 y los fenómenos del Niño del año 83 y del año 98 van a volver a suceder, pero lo que no debe repetirse son sus desastrosas consecuencias. Hagamos de nuestro país, de nuestro Perú, un país seguro y un país prevenido.